trillando lo trillado, trillando lo trillado. Y de inmediato le damos una definición a la palabra trillar. Quiere decir aprovechar algo con exceso, al punto que no quedan más beneficios que extraer, o más sencillamente haber saturado los intentos de sacar provecho de algo. Trillar, muy trillado decimos a veces como comentario. Una vez conté que en mi niñez, en la provincia norteña de Tucumán, yo tenía un amiguito llamado Pascual. De hecho, él y toda su familia eran posteros, es decir, hinchas de Boca, y por ende el pastor se contagió y me quedé también como fanático boquense. Pero me asombraba de él porque recordaba que a la tardecita la mamá le lavaba la cabeza, como se solía hacer en aquellos tiempos, y únicamente le permitía salir a la puerta de la casa. Ya no podía jugar a la pelota ni hacer nada, ninguna actividad que le ensuciara la ropa. Él quietecito podía conversar. Yo lo tenía secado de mi casa, así que nos cruzábamos para conversar en el fresquito de la tarde del verano. Pero me asombraba de él porque junto con la lavada de su cabello, de su pelo, la madre le daba un toco de seso para masticar, seso de vaca. El seso de vaca nunca quizás lo hemos comido como comida en sí misma. A veces se usa para rellenar las pastas, ¿no es cierto? Alguna empanada y cosas así. Pero donde te pones un toco de seso en la boca, es una sustancia muy chiclosa, al menos por lo que yo pude observar. Y de hecho, mi amiguito Pascual masticaba y pasaban las horas y conversamos, y yo decía, pero trágala de una vez, por favor, que me tenés cansado. Y él decía, lo que pasa es que si lo trago, se me queda ahí, en la garganta, y pobrecito, pasaban las horas. Y yo decía, siempre me quedó como un misterio, ¿qué beneficio le sacará después de tantas horas? Eso era para mí trillar lo trillado. No había nada a la vista que me indicara que eso le sirviera de algún beneficio. Y de hecho hasta el día de hoy me quedó como un misterio. Pero siempre me sirve también como ejemplo de lo que es tratar de sacar provecho de algo que ya no tiene nada para dar. Y muchas veces en nuestra vida tenemos áreas, tenemos escenarios que nosotros consideramos que están trillados, ya no tienen más nada que darnos, ningún beneficio más que extraer o arrojar. Seguramente nos ha pasado en distintas etapas de nuestra vida mirar atrás o examinar distintas condiciones o áreas de nuestra vida y ya, como quien dice, descartar como inservible, como algo que no puede arrojar nada que realmente nos sirva. Quizás más que nada esa idea o esa posición o esa actitud acompaña a quienes, por supuesto, no tienen la esperanza ni tienen la expectativa en Cristo como lo tenemos ahora nosotros, amén. Pero sabemos que en Cristo tenemos esa posibilidad de volver sobre lo trillado y hallar que a través de su poder y a través de su autoridad, Él aún puede extraer algo bueno, algo beneficioso, una bendición que quizás nosotros habíamos descartado que pudiera existir en esas condiciones. Y para tomar como un ejemplo bíblico de esto, les propongo mirar allí en San Lucas capítulo 5 y versículo 4.
San Lucas capítulo 5 y versículo 4. Quiero reiterarme en uno de los tantos incidentes donde Jesús manifiesta su poder. Pero este hecho sobrenatural se puede decir que era de puertas para adentro. Muchos de los casos donde Jesús manifestó su poder, su autoridad, lo hizo de manera pública, es decir, para que muchos viesen y se maravillaran con el poder de Dios a través de él. Pero en este caso es un grupo selecto, es el grupo de algunos discípulos que estaban con él. Y dice, cuando terminó, es decir, terminó Jesús de hablar, la multitud que se había congregado allí a las orillas del mar de Galilea, Jesús le dice a Simón: boga mar adentro. Literalmente eso quiere decir: métete en las aguas profundas y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este relato seguramente es el sueño de cualquier pescador, que tanto saquemos que nuestra barca o nuestro barquito amenaza con hundirse. Qué sueño, qué lindo, qué poder, el poder creativo de Cristo. Pero encontramos en el contexto que Jesús había terminado de enseñar a la multitud ahí, como dijimos, a las orillas, a la ribera del mar de Galilea. Y notamos de manera muy interesante que Jesús enseguida se mueve hacia poner en práctica las palabras o las enseñanzas que él había impartido. Como tantas veces hemos dicho, la prédica en realidad no se termina cuando el predicador deja de hablarlo, sino se termina la prédica cuando tú practicas lo que oyes, ¿no es cierto? Y hay una dinámica en la obra de Dios que nos lleva de inmediato a tener la posibilidad de aplicar lo que hemos oído. De no ser así, entonces de más estaría todo lo que enseñamos y todo lo que el Señor permite que nosotros oigamos en base a su palabra en la casa de Dios. De hecho, lo que escuchamos de inmediato debemos, al igual que en el ejemplo que Jesús nos da, aplicarlo en nuestras vidas, en los distintos escenarios. La palabra de Cristo es muy práctica. Es una palabra que debemos aprender no solo a aplicarlo en lo espiritual, en lo devocional, en lo que nos inspira hacia Dios, sino en todas las áreas de nuestra vida. A Dios le interesa que su palabra sea eficaz en el seno de tu hogar, en tus relaciones matrimoniales, tus relaciones de padre a hijos, en el trabajo, en el manejo de tus finanzas, en la guía cotidiana que necesitas para tomar decisiones correctas. Dios quiere que su poder esté allí presente en cada una de esas áreas. Así que dice, cuando terminó de hablar Jesús, notamos que no hay cortes, no hay una pausa, no hay una detención. De inmediato dice: vamos, muchachos, de pesca. Obviamente no estaba en su mente una salida por el mero hecho de salir a pescar. No era entretenerlos, no era simplemente
que tuvieran un paseo, un tour de pesca. Su intención era enseñarles algo. Su intención era que esa palabra que habían escuchado pudiera trasladarse a una experiencia, pudiera ser practicada en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les propone? Les dice: lánzate o boga mar adentro. Esto venía como un reto sobre todo el fracaso y la frustración que ellos habían vivido durante toda la noche anterior. De hecho, cuando Dios da una palabra, siempre nos confronta con nuestras dudas, con nuestra incredulidad, con nuestra negatividad, aún con nuestras experiencias pasadas. Muchas veces nuestros conceptos son formados en base a lo que hemos vivido, a los fracasos, a la negatividad de circunstancias que no hemos sabido superar. Y muchas veces esto forma nuestra actitud y nuestra reacción frente a la palabra de Dios. Y así que de inmediato, cuando Jesús dice boga mar adentro, está chocando con la realidad o la experiencia humana. La experiencia de los discípulos era: hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Y yo no sé de ti, pero cuando te encuentras con un pescador que no ha sacado nada, mejor dirigirte para otro lado, porque te puede pegar si le llegas a preguntar si pescó o no. Porque si no pescó, te va a poner una cara de bufado, te vas a enterar enseguida. Hay una actitud de resignación, de pesadez o de frustración. No le quieras contrariar a un pescador que no ha sacado nada. Pero el hecho es que también su propia sapiencia humana chocaba con la orden de Cristo, con la palabra de Jesús. Porque ¿quién no sabe que la mejor pesca es de noche? ¿Quién no sabe que se pesca mejor cuando la noche ha acaecido y no hay la luz y el pez se siente confiado y quizás sale a nadar en los lugares donde justamente uno echa la red? ¿Quién no lo sabe? Sin embargo, el concepto, la orden de Jesús choca con esa opinión o con ese concepto formado de los hombres. Ya ellos habían probado mar adentro, ya habían estado en el mismo sitio, en la misma zona donde Jesús ahora les indicaba que debían procurar la pesca. Así que era todo no, era todo chocante, era todo en contra de lo que ellos sentían o sabían o habían experimentado alguna vez. Es decir, que los argumentos del plano carnal y natural siempre van a levantarse en contra de lo que nos ordena hacer Jesús. Es completamente ilógico a nuestra mente racional. Seguramente los discípulos dirían: ¿y este carpintero de Nazaret qué nos viene a enseñar a nosotros a pescar? Si eres de una ciudad o de un pueblito de tierra adentro, ¿qué sabe del mar? ¿Qué sabe de la pesca? ¿Qué sabe de echar las redes? ¿Qué sabe de horarios? Todo lo que decía el maestro, todo lo que decía Jesús de Nazaret, iba en contra de su experiencia y de sus conceptos y de su formación. Pero notamos que Pedro, a pesar de que esto chocaba con su formación y sus hábitos y sus conceptos y sus ideas, igualmente dice algo muy interesante: Señor, hemos pecado toda la noche, pero a pesar de todo, más por tu palabra echaré la red. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el secreto de una vida victoriosa, de una vida que arroja fruto, de una vida que trae
bendición de Dios para uno y también para otros es la vida que se atreve a ponerse bajo el mando de Cristo. Cuando Él es Señor y Rey de nuestras vidas, entonces acatamos lo que Él nos dice, no lo que nosotros pensamos o sentimos. Y esa regla se aplica en todas las áreas de nuestra vida, porque podemos pensar que en la iglesia sí somos cristianos, pero fuera de Él no sabe nada de lo que es la vida cotidiana, no sabe nada del trabajo y cómo son los pormenores y los detalles y todas las cuestiones que me afectan la vida. ¿Cómo puede saber Dios de eso? Entonces un poco como que desestimamos su señorío en esas áreas de nuestra vida. Pero Pedro demostró una actitud a seguir, una actitud a tomar también nosotros y asumir. Cuando Él dice, más Señor, por tu palabra echaré la red. Y esa palabra más, como hemos escuchado varias veces en los últimos meses, es una conjunción que sabemos que modifica o altera lo que fue dicho anteriormente o una condición que ya preexiste. Quiere decir que hasta aquello que tiene carácter de absoluto puede ser modificado, puede ser alterado. Le doy un par de ejemplos en las Escrituras. Salmos 73 y versículo 26. Salmo 73 y versículo 26 dice, mi cuerpo y mi corazón desfallecen. Después que dice, pero, ahí va esa confusión que altera, que modifica lo anterior. Mi corazón y mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, que ese pero cambia toda la situación. Ese pero introduce otra verdad que supera la realidad anterior. Mi carne, mi cuerpo desfallecen, se tienden al desánimo, a la debilidad, pero más la roca de mi corazón y de mi porción es Dios para siempre. La fe interviene para cambiar una realidad. La fe, cuando es aplicada a nuestro corazón y recibe esa palabra puntual que trae Cristo a nuestra vida, permite que lo anterior se modifique, se altere a una nueva y victoriosa realidad. Tenemos también otro ejemplo en Salmos capítulo 20 y versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Es decir, esta era una realidad muy puntual para aquellos tiempos, para el rey David y sus secuaces, en un tiempo de muchas guerras, muchas batallas. Y quien tenía carros, quien tenía caballos, tenía una ventaja. Quien iba a la guerra sin esos instrumentos o sin ese apoyo, realmente iba en detrimento de poder vencer, porque los contrarios en el mazo tenían mejores equipamientos. Pero cuando introduce el pero de la fe, dice, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Y cuántas victorias y cuántas batallas y cuántas guerras fueron ganadas en el Antiguo Testamento porque hubo alguien que se atrevió a introducir el pero en la realidad existente para decir, Señor, tú a pesar de todo, estás por encima de todo y tú puedes vencer. Y cuántas victorias dio el Señor de ese modo. Así que Pedro dice, más por tu palabra echaré la red. Ahora piensa tú en algún fracaso, piensa tú en algún imposible, en alguna barrera infranqueable en tu vida, en cualquier nivel.
Puede ser en lo personal, puede ser en lo familiar, puede ser en lo laboral, puede ser en finanzas, puede ser en tu salud. ¿Cuántas veces usamos como argumento favorito: Señor, ya no puedo más, ya no hay más nada que hacer, ya lo intenté todo, ya me esforcé, ya oré, clamé, busqué y no pasa nada? ¿Cuántas veces llegamos a esa conclusión? ¿Cuántas veces, como los discípulos, a su modo decían: hemos pecado toda la noche y no hemos sacado nada de nada? Así muchas veces concluimos frente a distintas realidades y situaciones de nuestra vida. Pero el desafío de Jesús es esto: si tú reconoces que Él está en el mando más alto en tu vida, entonces puedes esperar de parte de Él una palabra creativa, una palabra poderosa, que cuando Él la da y tú la obedeces y la crees, puede cambiar esa realidad tan negativa, tan vacía, tan frustrante, en una oportunidad para ver un milagro creativo de Cristo. Una posibilidad que extreme tu imaginación, porque ya lo habías dado por omiso toda posibilidad de que Dios pudiera hacerlo. Y decir que cuando uno tiene a Cristo como el manda más en su vida, entonces ya no depende sobre los esfuerzos y las condiciones y las posibilidades personales, sino es Él que da una palabra, y una palabra puntual y creativa para cada evento, para cada incidente, para cada situación, para cada necesidad. Y es solo cuestión de tomar esa palabra, creerla y obedecerla para que los resultados se marquen en nuestras vidas. Entonces Jesús está desafiando a sus discípulos, pero también a nosotros. Lánzate de vuelta sobre lo trillado. Lánzate de vuelta a los escenarios donde creíste que ya no había más nada que hacer. Puede ser con hijos extraviados, puede ser con trabajo que necesitas, puede ser con relaciones que se han cortado con otros familiares. No importa en cuál sea el área de tu vida, si te lanzas en fe sobre la palabra de Él, obedeciendo lo que Él te manda hacer, puedes esperar un milagro, al igual que lo que experimentaron los discípulos. Ese desafío, ese reto es lanzarnos a la profundidad de la palabra misma. Esa palabra que es viva y eficaz y poderosa. Es lanzarnos a la profundidad de la redención. La redención significando la vigencia y el poder de la muerte y resurrección de Cristo para salvarnos desde lo extremo a lo más extremo, desde lo más bajo hasta lo más alto. A la profundidad de la voluntad divina que nos lancemos. La voluntad de Dios es la gran dinámica del universo, es lo que mueve todo. Cuando me encomiendo a su voluntad y la acato, hay un gran respaldo conmigo que mueve todo dentro de mí como también alrededor de mí. Cuando me lanzo a la profundidad del amor de Dios, cuántas veces mencionamos la escritura de Efesios 3, de conocer la anchura, la altura, la profundidad, la extensión del amor de Dios para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Lanzarnos a ese conocimiento, lanzarnos hasta que nuestro corazón quede sumergido, inmerso en su inmensidad. Lanzarnos, sí, por supuesto, también a la profundidad del Espíritu Santo. Es el gran medio para llegar a esa plenitud de Dios, involucrarlo en nuestras vidas, hacer de Él nuestro mayor socio en todas las áreas,
Hazlo el socio de tu trabajo, hazlo el socio en tu hogar, hazlo el veedor sobre todas tus cuestiones y emprendimientos y actividades. Y seguramente verás, como vieron los discípulos, el resultado milagroso que trae el Señor. Yo sé que de cajón sabemos que hay mucho que no podemos ni sabemos hacer por nosotros mismos. Sin embargo, el creer sin excepción le es una posibilidad para todos, no importa cuál sea nuestra condición. El creer es el común denominador para que Dios pueda obrar. El creer en su persona, el creer en su señorío. Hoy estuvimos exaltando a Cristo como el Rey, el Supremo, el Magnífico, el Majestuoso. Si lo creemos en realidad, entonces veremos que Él aplique esa autoridad en nuestras vidas, en las cosas más sentidas, en las cosas más comunes a nuestra existencia. Él quiere ser el Dios de todo, Él quiere ser el Rey sobre todo, Él quiere estar involucrado en cada área de tu vida. Pero como dijimos al principio, el secreto está en que Él sea el mandamás en tu vida. El secreto está en que tú lo escojas como Rey y Señor. Porque entonces ya la responsabilidad no cae sobre ti, sino sobre Él. Él es quien te da la palabra, Él es quien te da la dirección, la orientación, Él es quien nos guía a través de su Espíritu. Y si obedecemos y creemos en esa guía, podemos volver sobre áreas que nos parecían tan trillados que no existe más nada que extraer de bueno de allí. Podemos volver sobre esas áreas, esas condiciones y encontrar que esa palabra creativa del Señor nos traiga la bendición que ansiamos y necesitamos. Me imagino que los discípulos no podían comprender cómo en ese mismo sitio, en ese mismo lugar donde habían extenuado sus esfuerzos, pescando y buscando para sus necesidades y para su sostén, no lo encontraron, no lo hallaron. ¿Cómo es posible que bajo la orden divina allí de pronto estaba la abundancia? Y eso es lo que hace posible la palabra creativa cuando la creemos y cuando la aplicamos y cuando realmente la obedecemos. Es decir, que de la nada, de lo perdido, de lo gastado, de lo que nos parece que ha dejado de existir, Dios arranca nueva vida. Dios arranca nuevas posibilidades, nuevas realidades, nuevas oportunidades. Así que estamos a 22 días del fin de año. Y seguramente para muchos de nosotros este ha sido un año súper precioso, maravilloso, ¿no es cierto? Dios quiere que lo sea para todos. Y Dios quiere que aún aquellos que hemos vivido bendiciones sin par, incomparables, podamos determinar que en absolutamente todas las áreas de nuestra vida estemos aplicando lo que Jesús llamó a sus discípulos a aplicar. Esa palabra obedecida y creída para ver los milagros aún donde no lo hemos esperado. Amén. Pensar que podemos creer sobre lo perdido, sobre lo ausente, sobre lo gastado. Podemos creer que de allí puede surgir nueva vida en Cristo. Amén. Vamos a estar de pie. Y sentido vaciedad y carencias y ausencias. Señor, estamos en esta noche dispuestos a recibir de ti esa palabra sencilla, simple, esa palabra creativa, esa palabra viviente, esa palabra vivificante. Señor, en nuestros hogares, nuestras vidas en lo personal, en nuestras relaciones, nuestros matrimonios,
la relación con nuestros hijos, en la provisión, Señor, en el sostén, aún en la salud de nuestros cuerpos, en lo físico, por sanidad. Señor, creemos que no hay nada imposible para ti, que podemos mirar sin temor a esas áreas y decir: ahora yo voy a volver a echar la red, ahora yo voy a volver sin temor, sin dudar, a echar la red, creyendo que Dios va a traer bendición, que Dios va a hacer surgir vida, que Dios proveerá, que Dios sanará, que Dios levantará, que Dios restaurará. Señor, en esta noche te hemos reconocido como Rey, que tú estás al mando de nuestras vidas, pero ahora, Señor, tomamos tu palabra. Habla a cada persona, Señor, habla a cada uno que se ve en esa situación de aprieto, de necesidad. Señor, aquellos que han luchado con desánimo, con frustraciones, Señor, que en esta noche puedan oír la voz del Maestro diciéndoles: boga mar adentro, vuélvete, no tengas temor, no tengas miedo, vuélvete sobre esos lugares, vuélvete sobre esas condiciones, cree y confía, porque hay un milagro, porque hay una vida nueva, hay una gracia nueva de Dios, de parte de Dios, que la hará fluir donde te parecía que no podría haber más nada que hacer. Señor, en esta noche quiero declarar que yo creeré, que yo creeré, que yo creeré en tu promesa, creeré en tu palabra.